Primera de Corintios, capítulo 3, para leer los tres últimos versículos del 21 al 23. Como podéis observar, lo que tenemos en el versículo 20 es ese análisis, esa final de la vanidad de los hombres, la sabiduría o falsa sabiduría que nos lleva a torcer los caminos. Todo lo que es el análisis de lo que hemos visto en el capítulo anterior o quizá incluso antes, para poder llevarnos a este versículo 21 que es una conclusión. Así que, por tanto, de esta forma, tal lo que hemos visto, ninguno se gloríe en los hombres. Esto es un resumen y conclusión que luego en los siguientes versículos nos va a explicar. Lo que nos ha estado mostrando en esta carta, y recordamos, hacemos un repaso en 2 puntos, es que la edificación de la Iglesia, si recordáis en el capítulo 1, la edificación de la Iglesia de Corinto y por tanto también la nuestra, es por gracia. Es decir, no es mérito, capacidades o habilidades del ser humano o de los creyentes, sino que es por gracia, un favor de Dios, la obra misericordiosa de Dios, y es por Cristo, porque el mensaje central es nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo entonces, habiendo dejado esos versículos del capítulo 1, del 1 al 10, las bases, luego más adelante nos dice: por tanto, no es por habilidad o por sabiduría de los hombres, y vosotros no podéis hacer partidos o grupos o divisiones o disensiones, como se está diciendo. Versículo 11 en adelante. No hagáis partidos dentro de la Iglesia, yo soy de fulano o de mengano porque la obra es de Dios. Y ante toda esa sabiduría o esas señales que el mundo y vosotros podíais estar esperando, yo, Pablo, cuando me acerqué a Corinto, lo que hice básicamente o esencialmente es Cristo y Él crucificado. Es decir, que la Iglesia, si tiene algo de valor y el mensaje donde comienza y casi donde termina, es Cristo, su persona y su obra es en la cruz. Todo lo que pueda venir después de esto o aparte de esto nos puede llevar al error o a edificar en el lugar correcto. Así que toda obra de edificación de la Iglesia de Corinto o la Iglesia nuestra aquí en Ciudad Real no puede tener otra base o otro esfuerzo que los hombres edificando lo que el Señor ha establecido o nos ha dicho. Todos nosotros tenemos parte de la edificación o de la sobreedificación. Nos ponía la imagen del campo, de cómo trabajarlo, y nos pone la imagen del edificio, cómo lo levantamos. Los fundamentos es Cristo y edificamos sobre Cristo. Y sobreedificamos, es decir, continuamos haciendo la obra del Señor sobre Cristo, no sobre ideas humanas o capacidades humanas. Y después de haber visto todo esto, capítulo 1, 2 y ya estamos en el 3, nos da esta conclusión: no gloriarse en hombres. La palabra, la idea que nos está trayendo aquí de gloria, venimos aquí de gloriarse, glorificar, etcétera, en grandes partes de las Escrituras se nos refiere y se nos dirige a Dios, sea a Dios la gloria. O Pablo, si en algo tenéis que glorificar, sea en Dios. Todo lo que hagáis, comer, vestir, trabajar, etcétera, que sea para la gloria del Señor. Pero en medio de todo esto, ahora también en este lugar se nos va a la otra dirección y se nos dice: cuidado si os vais a gloriar, y no solamente en el Señor Jesucristo, sino además o aparte en otro que no sea Jesucristo. Esta idea, quizá en un lenguaje más actual, lo podríamos tratar como el de jactarse o el de presumir. Cada uno de vosotros puede tener una habilidad que pueda haber, algo que resalte de su personalidad, de su carácter. Y corremos el riesgo de querer presumir de ese don, de esa característica de nuestra personalidad. Hoy en las redes sociales lo podéis ver de personas que ponen sus características, lo cual pueden sentirse orgullosos o vanidosos delante de todos.
lo que nos está diciendo aquí es cuidado, después de lo que hemos estado diciendo, no sea, os he recordado todo esto, que os estéis jactando o presumiendo de lo inadecuado. O para los jóvenes el concepto más de lucirse, de ir luciendo nuestras características o nuestras partes más hermosas de la personalidad. En mi tiempo se utilizaba la palabra fardar, íbamos fardando. Yo no sé si eso se utiliza todavía hoy entre los jóvenes o se ya ha quedado de generaciones atrás. De vamos fardando, vamos mostrando, jactándonos como si fuéramos pavos reales de nuestros colores, nuestra hermosura, nuestros cánticos, etcétera. Y lo que nos está diciendo Pablo, después de todo esto, es cuidado, a ver si os vais a estar jactando, fardando de manera equivocada en los hombres. Por supuesto, la Escritura nos está diciendo que nosotros tenemos que confiar en los pastores o ancianos que ha puesto en la Iglesia. Para eso están los líderes o responsables de la Iglesia en los cuales hay que poner nuestra confianza. Pero tengáis cuidado, una cosa es obedecer, o honrar o confiar en vuestros pastores y otra cosa es jactarse de que somos de este grupo, de esta persona o de esta línea. Estamos llenos de circunstancias y de gozo. Uno se puede gozar y enorgullecerse del apellido que lleva en su familia. O tenemos que poner nuestra confianza en médicos o en gente sabia en todos los contextos que nos rodean. Pablo no está tratando de esto, de cómo tuviéramos que ir desconfiando de todos los hombres y de todas las mujeres y de sus oficios y posiciones. Aun cuando nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, lo está tratando de las cosas espirituales. Así que no estamos hablando de ese área de confianza o de gozo de saber quiénes somos o de quién hemos sido sanados de tal enfermedad o tal situación, sino de jactarse y presumirse de algo o alguien dentro del contexto de la Iglesia de la salvación que no sea nuestro Señor Jesucristo. Así que, si has entendido todo lo que hemos estado diciendo y si no has estado presente lo que tú hayas podido leer en el capítulo 1, 2 y 3, tienes que llegar a esta conclusión. Y es una conclusión necesaria y fundamental para nuestra vida cristiana y fundamento de la Iglesia. No gloriarse en hombre alguno. Y cuando está hablando de hombres, está hablando también de mujeres. Y lo primero que tendrías que pensar cuando no te tienes que gloriar en hombre alguno es que no te tienes que gloriar o jactarse de ti mismo. Te incluye a ti, en primer lugar, por supuesto. Es decir, que no puedes pensar de que hay algo que tú puedes haber participado en la Iglesia o algo que tú hayas aportado que haga la Iglesia fundamental y esencial. Es decir, la Iglesia ha alcanzado este nivel porque yo estaba allí o porque yo he hecho esto o aquello, aun cuando esté dentro de tu propio corazón. Sencillamente, la peor de las falsas humildades es aquella que aparentamos, o de orgullo, es la falsa humildad, que no queremos decir, pero vosotros sabéis cuando llega alguna persona que dice yo soy el más humilde de los hombres de la tierra. Y entonces esa misma expresión nos está diciendo que no es humilde, es jactancioso o se está vanagloriando a sí mismo. No tenemos nada fundamental o esencial que podamos aportar a nuestra Iglesia. Y después podremos ver más adelante la conclusión. No te enorgullezcas, no te jactes de algo que el Señor te ha dado y que debes de ejercer o participar con el pueblo de Dios. Así que te estás incluyendo. Estás viéndote a ti mismo como ese peligro que a veces nos pasa o nos viene al corazón de que creemos que somos esenciales o fundamentales para la obra del Señor. Por supuesto, tenemos que tenerlo en cuenta. No te jactes de otros. No dependas de lo que otras personas han dicho. Damos gracias al Señor por aquellos que nos trajeron a la fe y nos dieron los primeros elementos, las primeras bases de nuestra fe. Gloria sea al Señor porque ha utilizado hombres y mujeres que nos enseñaron las cartillas de las cosas del Señor, del conocimiento del Evangelio. Pero nada más. Fueron usados por el Señor, pero no nos podemos jactar de que fuimos convertidos bajo tal persona o tal otra, o que estuvimos bajo el ministerio de aquel o aquel otro.
No te puedes jactar, no te puedes enorgullecer de las instituciones, por muy grande que sea la institución o asociación cristiana en la que puedas participar, que se te reconoce y que reconoces o que han pasado grandes hombres por medio de ella. Te está incluyendo a ti mismo, está incluyendo a otras personas y está incluyendo a instituciones. Todas pueden ser usadas por el Señor y damos gracias por ellas, pero no dependemos de ellas, tenemos que depender del Señor directamente. No pongas tu confianza o tu seguridad o tu honra en persona alguna. Proverbios lo dice muy bien, cuidado con quién te endeudas, cuidado en quién pones tu hacienda en manos de. Y si esto es muy importante, si te vas a poner en manos de alguien, que vas a pedir un pagaré o un préstamo, ten cuidado en quién lo vas a hacer. Pues así también tiene que ver con nuestra propia personalidad o crecimiento cristiano. No pongas tu confianza o tu seguridad que tenga que ver de tu certeza cristiana y tu vida cristiana en persona alguna. Lo tienes que poner en Cristo o en las personas que te llevan a Cristo y que te ponen a los pies de Cristo. Si hay alguien en este momento o alguien en el futuro que aun cuando esté utilizando palabras cristianas o palabras bíblicas, lo que te está haciendo es inclinarte o llevarte a sus propios pies, te está engañando. Todos nosotros en la obra de Cristo y en la obra de Iglesia tenemos que ser invisibles. Y nuestro trabajo, que tiene que ser un trabajo excelente y de esfuerzo, no puede ser traer a nadie a nuestros pies, sino de llevarlos a Cristo. Tenemos que llevarlos y dejarlos allí, delante de Él. Si hay alguien que se está jactando o tú te jactas de pertenecer a alguien, a lo mejor lo que está haciendo es ensombrecer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante en la vida cristiana, aquí en este lugar o en cualquier otro lugar donde nos encontremos. Nuestra confianza plena tiene que ser en Cristo Jesús y todo aquel que haga una sombra o levante un muro o un velo, tenemos que eliminarlo por completo. Fijaros en el capítulo 1 de nuestra carta, en el versículo 31. Lo dice muy claro y muy fuerte. Tenéis que leer el versículo 21 anterior que hemos leído en capítulo 3 con este capítulo 1, versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría o el que se jacta, si algo tenéis de qué fardar y de qué orgulleceros delante del mundo y delante de todos, es el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y verlo de otra manera, o hacer que algo tuyo o algo de alguien o de alguna institución pueda dañar este capítulo 1, versículo 31, estamos dañando o casi destruyendo la obra del Señor. Esto es fundamental. En doctrina constantemente hemos estado diciendo, y por eso nosotros somos considerados protestantes, es que nosotros no tenemos otra cabeza de la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos otro sustituto, no necesitamos vírgenes santos o cualquier otra imagen que nos puedan representar. Cristo es la cabeza y no hay otro. No podemos poner nuestra confianza en alguna institución, por grande que sea, si eso va a ensombrecer o va a sustituir o poner en un rincón a nuestro Señor Jesucristo. En su segunda carta a los Corintios, Pablo lo vuelve a repetir. Fijaros lo que nos dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Y lo que está citando aquí Pablo, tanto como en 1 de Corintios, aquí en 2 de Corintios, es una cita que podéis ver que es de Jeremías. Solo Cristo. Él es vuestra gloria, Él es vuestro gozo. Y lo tiene que ser en vuestra vida, en lo más secreto e intimidad de vuestra vida, como lo tiene que ser en público y lo tiene que ser en este lugar concreto de la Iglesia. No permitas que en tu vida haya una luz, por aparente que sea, que elimine la luz de nuestro Señor Jesucristo. Él es solo y suficiente, y solamente a Él debe ser la gloria. Entonces,
después de ese capítulo 1 y ahora este capítulo 3, 21, que nadie se gloríe en hombre, lo que va a hacer Pablo es darnos algunas razones. Por supuesto, la lista podría ser mucho más larga, completa, con otros textos de las Escrituras, pero fijaros cómo lo está diciendo el apóstol Pablo, que en una primera lectura parece sorprendente y parece extraña. Por tanto, después de lo que hemos dicho, versículo 21, ninguno se gloríe en los hombres. La gloria le pertenece a Cristo por completo, de principio a fin. ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿En base a qué? Porque todo es vuestro. Extraña respuesta. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo lo que se tenga que hacer en la Iglesia y todo lo que se está haciendo en la Iglesia tiene que ser para que tú estés mejor en tu relación con el Señor y que esté mejor en tu vida espiritual, ya sea en la parte íntima y secreta de tu hogar o en la vida pública de iglesia o de negocios o trabajos que puedas tener. Todo lo que se debe de hacer aquí no es para que podamos levantar a alguien en un pedestal, sino para que tú puedas seguir fortaleciéndote, enriqueciéndote y creciendo en la gracia que es solamente como fuente nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida cristiana. Pero también para el presente. Todo lo que tenga que ocurrir a partir de este instante, si pudiéramos hablarlo, hasta el final de tu vida, todo lo que tenga que ocurrir es para poder enriquecernos, no en este mundo, o crear un nombre, un epitafio famoso que lo colguemos en la más grande de las paredes o de las montañas, sino para que nuestra herencia y nuestra riqueza esté colocada en el reino de los cielos. Somos herederos de la promesa, estamos escogidos de parte de Dios para heredar lo más extraordinario que pudiéramos imaginar. Por tanto, todo lo que nosotros tenemos es para poder enriquecernos y fortalecernos en nuestra fe. Esto, nos dice Pablo, incluye a los líderes, sea Pablo, sea Apolos o sea Cefas, los nombres que ya han aparecido en otros lugares en varias ocasiones. El liderazgo que está aquí, o el liderazgo que se pueda escoger, o el liderazgo que pueda venir, ya sea de los ancianos o pastores o maestros de la escuela dominical o cualquier otro que pueda tener una responsabilidad, no es para que un día podamos dejar su nombre escrita con letras de oro en un muro. Malditos sean todos esos muros, si lo que hacen es equivocar el camino que tiene que tener nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene que tener su nombre escrito con letras de oro. Todos los demás estamos aquí para servir, no para ser honrados en sustitución o en lugar de nuestro Señor Jesucristo. No digáis, capítulo 1, versículo 12, yo soy de fulanito, yo soy de menganito, yo aprendí, yo he crecido. Todas estas cosas son vanas o son banales y pueden hacer daño a nuestra relación y a nuestra comunión como cristiana. Quita todo falso maestro, quita todo tirano de tu alma en tu vida y quita todo aquel que sea perezoso en la obra y el trabajo del Señor. No os engañéis. Los que estamos aquí y que podamos estar predicando o los que podamos enseñar en una reunión a los niños o los que tengamos otra representatividad en la iglesia somos igual de pecadores y somos igual de falibles como el resto de la congregación. No tenemos nada extraordinario y no nos levitamos por encima del suelo. Ninguno de nosotros tiene un nivel de altura más grande que otro. Al contrario, aquel que quiere ser líder y quiera ser maestro, tiene que empezar sirviendo, porque el trabajo del Señor así lo requiere, Él mismo lo dice y lo podéis leer en los Evangelios. Por tanto, quitar todo aquel que sea falso, y falso quiero decir, aquel que utilizando el nombre de Cristo se pone en el lugar de Cristo.
Aquel que aun cuando esté citando grandes pasajes de las Escrituras, lo que hace es alejaros de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea siempre toda la gloria. Si hay alguien que pueda hacer sombra a nuestro Señor Jesucristo, por favor, quitarlo de vuestras vidas, de vuestra mente y de vuestro corazón, sea en esta iglesia o sea en Internet. O quitar todo aquel que sea un tirano de vuestras almas, como eran aquellos fariseos que ponían normas o leyes que no era la misma ley de Moisés. Estáis siguiendo las normas y leyes de hombres, dice nuestro Señor Jesús. Y hoy en día puede estar ocurriendo algo parecido. Ese legalismo, ese poder hacer, ese querer hacer que veamos las Escrituras por los ojos de otros. Esto es un error, quitar ese tirano. La Escritura la palabra del Señor es un libro extraordinario. Y podéis encontrar el alivio para vuestras almas y lo podéis comprender aun cuando tengáis el corazón de un niño. No tenéis que venir a nadie que os pueda presentar ese prisma mágico para entender las Escrituras a través de la interpretación de la Iglesia o de personajes o de cualquier otro concilio que podamos pensar. Si es verdad que la sabiduría dada a la Iglesia tiene que guiar a que hombres y mujeres, vosotros podáis entender libremente lo que la palabra de Dios es. Y si alguien os pone otra imagen, otro color, otro prisma, por atractivo que sea, está camuflando. Quitar, por tanto, a todos esos tiranos de vuestras almas, porque todo es vuestro, no os jactéis en hombre alguno. Pero de la misma manera, tendréis que quitar también todo aquel que sea un perezoso de la obra del Señor. Si alguien dice que ha venido a servir a la Iglesia o a servir al Señor a través de la Iglesia, lo veremos en el capítulo 4 dentro de una semana. Si alguien dice que está aquí para servir y lo que hace es ser un perezoso que se acomoda en su trabajo o en su sillón esperando ser servido en lugar de servir, quitarlo de vuestra vida. Si hay una cosa que estorba en el crecimiento de la Iglesia, ya sea en la Iglesia de Corinto, ya sea en nuestra Iglesia o en la Iglesia universal, son aquellos que han encontrado un fondo de comodidad, un llenar su estómago, un sentarse para que los demás sirvan. Si alguien está aquí o alguien tiene que hacer un trabajo en la Iglesia, es para servir a la Iglesia, no para que le reconozcan, no para que le alaben, no para que le den espalda, no para que lo acomoden en el mejor sillón. Quitar, por tanto, todo perezoso o cómodo de vuestras vidas. No solamente es que quitemos, nos dice, los líderes, como nos está incluyendo aquí, a toda clase de líder equivocado que nos desvíe de la gloria a nuestro Señor Jesucristo, sino al mundo y a los tiranos que el mundo tiene, que le acompañan.